¿Adoraremos todos los días a Dios en la eternidad o en un día en especial? ¿Por qué hay cristianos que guardan el domingo y otros el sábado? ¿Qué día dedicaron Jesús y los apóstoles para la adoración de Dios? ¿Cuál será la marca de la bestia? Quédate con nosotros y escucha la respuesta a estas preguntas y a otras más en la conferencia Una cita especial preparada por Dios de la serie El Mundo Futuro. Es para mí un placer de saludarles una vez más en esta conferencia número 13 de la serie El Mundo Futuro. Desde Washington, D.C., los Estados Unidos, quien les habla es el conferencista Pablo Unger. Y hoy con el tema Una cita especial preparada por Dios. Interesante, una cita preparada por Dios. Hay diferentes momentos especiales y hay citas que son muy importantes y tú no te la quieres perder. Una de ellas es el momento especial de la boda. ¿Qué tal si tú llegas o te equivocas de día y tú llegas y ya no encuentras a más nadie? Pero hay también otra fecha interesante. Estos días, en noviembre, el 3 de noviembre, se realizó la elección de los Estados Unidos. Y era un día específico donde cada ciudadano aquí en Norteamérica tenía la posibilidad de presentar su voto y elegir al gobernante para el futuro de los próximos años en este país. Interesante porque algunos estados solicitaron la posibilidad, como ahora con el coronavirus se están mandando también votos por correo, de que se acepten votos después del día de las elecciones. Y a la Corte, un artículo dice, ¿por qué la Corte Suprema permite a algunos estados cuenten las papeletas por correo recibidas después del día de las elecciones, pero otros no otros? Eso es un artículo de la CNN que salió durante estos últimos días. Algunos estados le han rechazado la posibilidad y a otros estados le han dado posibilidad hasta más de 7 días, hasta 9 días contar los votos. Pero hay una condición. Dice que deben ser presentados los marcados o sellados cuando se envía el correo. La fecha no debe ser posterior al 3 de noviembre, que es la fecha de las elecciones. Eso quiere decir que hay una condición. Pero vayamos a otras áreas. Hay razones por qué la gente también pierde ciertas citas. Se menciona un estudio interesante, se hicieron 5 razones principales. ¿Cuáles son esas 5 razones? Primero, dice el cliente no sabía que podía reprogramar, cambiar la cita. Entonces simplemente no fue. El segundo, el cliente tiene los pies fríos. ¿Qué quiere decir esto? Que sienten que su cita programada solo añadirá más estrés. Entonces prefiere no ir porque no quiere que se complique su situación. El tercero, la empresa no busca los puntos débiles para perder una consulta. A veces perderse una cita simplemente no parece un gran problema para su cliente. Entonces no le interesa perder la cita porque no le da valor a esa cita. El cuarto, los clientes se sienten obligados a elegir un intervalo de tiempo que no funciona. En otras palabras, le están dando una cita que es un horario que no combina con su cliente. Entonces también la persona finalmente dice, no voy a la cita. Y la quinta razón, los clientes no reciben un recordatorio para esa cita y se olvidaron de la cita. Podrían haber llegado, pero nunca llegaron. Si tú prestas atención a estas 5 razones, también tienen que ver con una cita especial que Dios tiene preparada para ti. Si veamos, Dios nos ha hecho diferentes tipos de llamado. Uno de los llamados más lindos que tenemos también en el libro de Apocalipsis, este último tiempo, el libro del tiempo del fin, Apocalipsis capítulo 3, el versículo 20, dice la palabra, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces aquí Dios nos está llamando, está golpeando a la puerta. Él quiere que nosotros le abramos la puerta. Él quiere tener una cita con nosotros y Él viene directamente y nos llama. Nos hace recordar y Él viene ahí mismo a buscarnos. Pero a veces, ¿por qué será que el hombre no abre el corazón o no toma la decisión cuando Dios llama? O dice, bueno, más adelante.
no sea que pase lo que dice el libro de Cantares. El libro del Cantares es un libro donde menciona la relación del pueblo de Israel con Dios y la compara con la relación entre un hombre y una mujer. Allí en Cantares, el capítulo 5, el versículo 6, dice la palabra: abrí yo a mi amado, mas mi amado se había ido. Había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Busquélo, y no lo hallé. Llamélo, y no me respondió. Los textos anteriores vemos que su amado había venido, había golpeado la puerta, lo había buscado. ¿Pero qué sucedió? Se demoró en salir. Y finalmente salió, pero no encontró más a su amado. ¿Qué tal también si Dios nos llama y cuando nosotros queremos tomar una decisión, lamentablemente se hizo demasiado tarde y no podemos encontrar más a Dios? ¿Por qué? Porque llegará un momento donde también la puerta de la gracia, la puerta de la oportunidad se va a cerrar para siempre. Pero hay una cita aún más especial. Recuérdate también algo interesante, el Salmo 89. El Salmo 89, la palabra de Dios dice aquí, en el Salmo 89, el versículo 47 y 48, dice: acuérdate de cuán corto sea tu tiempo. ¿Por qué habrás criado en vano a todos los hijos del hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su alma del poder del sepulcro? Aquí nos vemos claramente que el tiempo es corto y que podemos ser sorprendidos en cualquier momento y tenemos que estar nosotros reconciliados con Dios. El mismo sabio Salomón en el libro de Eclesiastés, el capítulo 3, el versículo 1, un capítulo nos habla del tiempo y dice: para todas las cosas hay sazón y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. También necesitamos tomar tiempo para las cosas de Dios. Necesitamos tomar tiempo para prepararnos, porque hay algo más especial. Como hemos visto el día de ayer, hay algo especial en los cielos preparado para ti. Y hay una cita, ¿sabías que también hay una cita que Dios menciona para el mundo futuro, para ti y para mí? Y no debes perderte esta cita. La encontramos en el libro de Isaías. Allí está mencionada. Isaías leímos mucho ayer, que habla también de los cielos. Y Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23, allí dice: porque como permanecerán delante de mí los cielos nuevos y la tierra nueva que yo haré, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, dice Jehová. Sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá todo mortal para postrarse delante de mí, ha dicho Jehová. Aquí vemos que Dios tiene un tiempo específico señalado, designado por Dios. ¿Para qué? Para presentarse, acá dice, delante de Dios. Y para postrarse delante de Dios, ha dicho de mí, dice el Señor Jehová. Eso quiere decir que hay un día específico en el cielo para la adoración. ¿Y qué día menciona aquí? Todos los meses, y dice todos los sábados. Interesante. Aquí menciona que todos los sábados irán a adorar a Dios. Es el tiempo para recibir las bendiciones de Dios. Pero ¿por qué la gente, hoy muchos cristianos, no adoran a Dios en el sábado? Algunos lo hacen, pero otros adoran el domingo. Y es un día que la mayoría de los cristianos lo hacen, pero ¿por qué lo hacen así? Sigamos viendo en la Escritura, ¿de dónde viene esa adoración del día sábado? Si nosotros vamos al comienzo de la creación, el primer libro de la Biblia, el Génesis, el capítulo 2, vemos del versículos 1 al 3. Así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes. El séptimo día, es el sábado, había terminado la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Por eso Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque en él reposó de toda su obra de la creación que Dios había hecho. ¿Y cuál es el séptimo día? A veces la gente dice el séptimo día es el domingo, pero no es así. El séptimo día de la semana es el día sábado. El día domingo es el primer día de la semana, es el día que Jesús también resucitó. Pero sigamos viendo qué es lo que nos dice la Santa Biblia. Aquí lo vimos y leímos que Dios reposó en el séptimo día, el sábado, lo santificó. ¿Qué significa santificar? Es apartar para hacerlo sagrado.
Ese es el tiempo que Dios apartó, lo separó, no solamente para el hombre, sino Dios quiere comunicarse con el hombre. Dios quiere tener ese tiempo de conexión con el hombre. Es la cita que Dios había hecho desde la creación, porque Dios se comunicaba todos los sábados con Adán y Eva. Esa fue la creación de Dios. Y también dice aquí que Dios lo bendijo. ¿Qué es una bendición? Es recibir algo especial, recibir un favor de Dios. Otra vez, ¿qué día Dios colocó para hacer ese favor de Dios? El día sábado, el séptimo día de la semana. Eso quiere decir que cuando nosotros descuidamos esa cita con Dios, estamos perdiendo las bendiciones de Dios. Y el día no lo establecemos nosotros, sino lo estableció Dios. Y aquí vemos entonces que Dios estableció un día específico y era el día séptimo, que lo apartó. No todos los días fueron apartados con Dios. Todos los días oramos a Dios, pero hay un día específico de la adoración a Dios. Y es el séptimo día. También, si vamos a Éxodo capítulo 20, después cuando llegó el pueblo de Israel a Egipto y salió de Egipto, cuando Dios dio los 10 mandamientos, allí colocó un mandamiento específico sobre esto. ¿Y por qué lo hizo Dios? Porque como todos los mandamientos, el pueblo se estaba olvidando de los principios de Dios, que Dios se lo había dado desde la creación. Pero el hombre comenzó a olvidarse de esos principios y Dios se lo dio en piedra. Y allí tenemos, en Éxodo 20, tenemos los 10 mandamientos y del versículo 8 en adelante tenemos el cuarto mandamiento. Mira lo que dice. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, ni tu forastero que está dentro de tus puertas o está en tu casa. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. En esta versión es muy interesante porque aquí especifica el séptimo día y también coloca el sábado y que Dios lo santificó y comienza diciendo, acuérdate. Hay 3 cosas aquí importantes. Dice, acuérdate de que Dios te dio 6 días de trabajo y uno es para Dios. Y no vas a hacer ningún trabajo, ni tú, ni tu hija, ni nadie en tu casa, dice, ni el extranjero que está visitando tu casa, porque tú eres responsable de tu hogar. Pero dice también que es el día especial para recordar al Creador, que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Muchos dicen, el sábado es de los judíos. Pero ¿será que Adán y Eva eran judíos? No, fueron los primeros padres y allí fue donde Dios creó el sábado. El sábado es una institución que viene desde cuando Dios creó al hombre, que le dio ese tiempo, esa cita donde Dios, en la eternidad de Dios, tomaba tiempo para comunicarse con el hombre. No pierdas la cita. Hay un momento especial para comunicarse con Dios. Jesús, ¿qué hizo con respecto a eso? Vayamos al libro de Lucas. ¿Cuál era la costumbre de Jesús? Lucas, el capítulo 4, el versículo 16. Aquí encontramos lo que hacía Jesús. Dice, fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado entró a la sinagoga y se levantó a leer. ¿Cuál era la costumbre de Jesús? Así tomaba esa cita para comunicarse con Dios, para fortalecer, para adorar a Dios. Y también, por ejemplo, Jesús lo dijo allá en Mateo capítulo 24, Mateo 24, el versículo 20, dice, orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿De qué estaba hablando aquí? Estaba hablando de la destrucción de Jerusalén, que sucedería después de la muerte de Jesús. Y Jesús le está diciendo a los creyentes que oren, que cuidado no descuiden ese día que tenían separado para Dios, que era el día sábado. Por lo tanto, que la huida no sea en invierno, porque iba a ser difícil huir en invierno, y tampoco que sea en el día del Señor, el día que le adoraban a Dios, el día sábado. Y veamos los apóstoles, después que Jesús fue al cielo, ¿qué fue lo que hicieron? Tenemos muchos textos, pero voy a leerte solamente 2. Libro de los Hechos, el capítulo 16, Hechos capítulo 16, el versículo 13, dice, y un día de sábado, salimos de la puerta junto al río donde solía ser la oración.
y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. Aquí está contando el apóstol Pablo que en esa ciudad se juntaban junto al río, no estaban en la sinagoga judía, sino estaban adorando a Dios junto al río, un grupo de cristianos. Y acá lo enfatiza, dice donde solía ser la oración. ¿Qué quiere decir? Que era una costumbre también. Vayamos a otro texto, capítulo 17, el versículo 2 y 3. Y de acuerdo con su costumbre, otra vez la costumbre, Pablo entró a reunirse con ellos y por 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y demostrando que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos. Él decía, este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Me parece interesante por qué él enseña el sábado y no dice que le enseña otros días de la semana. Y por 3 sábados estuvo con ellos enseñándoles. Porque es el día que dedicamos al estudio específico de la palabra de Dios, donde dedicamos el tiempo de adoración a Dios, donde pasamos tiempo en comunión con Dios, pasamos tiempo junto con el Señor. Será interesante. Hemos visto que en el cielo, cielos nuevos y tierra nueva, también todos los meses y todos los sábados iremos a adorar a Dios. Entonces aquí vemos, Jesús lo practicó, los apóstoles lo practicaron y en el cielo también vamos a practicarlo. La pregunta es ¿por qué muchos hoy no lo hacen así? Y aún ve algo importante. ¿Será que hay algo más en este día sábado? ¿Será que es realmente importante para Dios? Por un lado, es un mandamiento. Y creo que son importantes como todos los mandamientos, lo hemos visto, y son las condiciones para estar en aquel cielo nuevo y tierra nueva, aparte de amar a Dios de todo corazón. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y todos ellos. Pero también dice Ezequiel, presta atención en este texto, Ezequiel el capítulo 20, el versículo 12, dice allí, y diles, también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Dios santificó, apartó ese día y también Dios quiere apartarnos, purificarnos, elevar nuestros pensamientos. Y el mismo capítulo, el versículo 20 ahora dice, y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. En el libro de Apocalipsis hemos visto que Dios tiene un sello, una señal que coloca en la frente de sus hijos, según Apocalipsis 7. Y aquí vemos el sello y la señal. Tú vas a buscar en la Biblia y no vas a encontrar otro sello, señal de Dios específicamente entre su pueblo y Dios. Es el día de sábado, el día de reposo para la comunión con Dios. Es la cita que no la establezco yo, la establece Dios. ¿Y qué pasa? Si tú tienes una cita, una rica comida, un restaurante, y tú llegas a otro día, ¿vas a encontrar a la persona que te hizo la cita? No la vas a encontrar. ¿Vas a poder disgustar de la comida? A menos que tú la pagues. Pero la pregunta es, ¿y con Dios? Si Dios te cita el sábado y tú llegas otro día, ¿será que vas a disgustar de las bendiciones de Dios que Dios tiene especial para ese día? Pero también recordemos que la bestia también tiene una marca, una señal. Y si la señal de Dios o el sello de Dios, aquí lo dice, es el sábado, ¿no será que la señal de la bestia tiene que ver también con un día de falsa adoración? Como hemos hablado, la bestia reclama una falsa adoración. Y aquí vemos también que los cristianos en su mayoría también dedican un día equivocado a Dios, según la palabra de Dios. Lo hemos visto. El día que adoraremos a Dios en los cielos, ¿cuál es? ¿El sábado o el domingo? Es el sábado. Entonces, mi querido amigo, considera, yo quiero decirte hoy muy claro, si el sábado es la señal y el sello de Dios, ¿qué otro puede ser la señal o el sello de la bestia, sino el domingo? Y quiero que prestes atención. El domingo es una institución que lo estableció la Iglesia Católica. Y si la bestia que mencionamos en las conferencias anteriores está identificado por todas sus características según Apocalipsis capítulo 13, y el 666 y todas las características que estaban allí mencionadas se identifican con el papado, con el sistema papal. Interesante que también el domingo fue establecido por el sistema papal. Vamos a verlo de diferentes aspectos. Interesante, por ejemplo, los protestantes. Uno de los que escribió el manual bautista, manual de guía,
fue el doctor Edward Hitchcock. Y él escribió, interesante, dice él, existía y existe un mandamiento en cuanto a guardar como santo el día sábado, pero ese día sábado no era el domingo. Podría decirse, sin embargo, y con cierto aire de triunfo, que el sábado fue transferido del séptimo día al primero. ¿Dónde puede hallarse el registro de una traslación tal? No en el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios, pues allí no hay absolutamente nada al respecto. Eso lo dijo él en una conferencia de ministros en Nueva York celebrada el 13 de noviembre de 1893. No estoy hablando de aquellos que guardan el sábado, estoy hablando del que escribió el Manual Bautista. Pero no solamente de él, Moody, el Instituto Moody, el mismo Moody lo dijo. En su libro Weight and Wanting, en la página 47, él dijo, el día de reposo, el sábado, fue vinculante en el Edén y ha estado por vigor desde entonces. Este cuarto mandamiento comienza con la palabra recuerda, mostrando que el día de reposo ya existía cuando Dios escribió la ley sobre las tablas de piedra en el Sinaí. ¿Cómo pueden los hombres afirmar que este mandamiento se ha eliminado cuando admitirán que los otros 9 siguen siendo vinculantes? Interesante, él se da cuenta que si necesitamos guardar los mandamientos, ¿por qué rechazamos el cuarto mandamiento? ¿Por qué no respetamos también? Recuérdate que el séptimo día es el día de descanso. Se encuentran diferentes organizaciones. Otro, por ejemplo, lo escribió Philip Carrington, que es un episcopal de la Iglesia Episcopal, y él dice, el mandamiento bíblico dice que en el séptimo día descansarás, esto es, en sábado. En ninguna parte de la Biblia se encuentra que la adoración debe hacerse el domingo. Interesante, lo reconocen, pero a pesar de que muchos lo reconocen, ¿por qué hacen entonces el domingo? La Enciclopedia Británica, si tú buscas en la 9ª edición, cuando vas a la palabra domingo, allí dice, la más antigua documentación de la observancia del domingo fue una imposición legal según el edicto de Constantino en el año 321 después de Cristo, donde Constantino fue el que aparentemente se convirtió al cristianismo, dejó de ser un emperador pagano, pero mezcló las costumbres paganas con las costumbres cristianas, y el domingo era el día especial de adoración al sol y lo colocó ahora como día de adoración a Dios. Pero eso no dice la Escritura. Pero ¿cómo se introdujo en las iglesias? Interesante también, se encuentra el cambio del día de reposo, lo aclaró, se encuentra dicho por el Papa Pío X. Él en un catecismo que él lo declaró, que le dio su bendición, el 25 de enero de 1910, él dijo, allí está escrito en ese catecismo, es el catecismo católico del reverendo Pedro Geiermann, en la página 50, la tercera edición de 1903. Allí dice, pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Respuesta, el día de reposo es el sábado. Pregunta, ¿por qué observan el domingo en vez del sábado? Respuesta, observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea 336 después de Cristo transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Aquí está claramente. Ese también, y ahí está interesante la marca, la señal de la bestia o el sello. Si el sello de Dios es el sábado, aquí tú ves, la iglesia menciona que ella tiene la autoridad de cambiar. ¿Puede una iglesia cambiar el día que Dios estableció? Aquí vemos claramente, cuidado. Así como Dios tiene su sello, su marca que nos identifica que somos sus hijos cuando nosotros adoramos a Dios de la forma correcta, también cuando adoramos de una forma incorrecta, estamos reconociendo la autoridad del hombre, pero nos apartamos de Dios y recibimos la marca o el sello del hombre. El hombre no tiene ningún derecho de cambiar la ley de Dios. Y si Dios te hace una cita y te da un día, y si tú llegas a otro día, ¿cómo lo verá Dios? Muchos dicen, todos los días dan igual, pero en el cielo no dan todos los días igual. Dice que todos los sábados irán delante de mí a adorar, dice el Señor. Apocalipsis capítulo 20. Quiero leerte lo que dice aquí. El versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió hacer juicio. Y vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia,
ni su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. Aquí está. Si queremos nosotros estar con el Señor en los cielos, ¿qué tenemos que hacer? No aceptar a la bestia ni tampoco recibir la marca ni en la frente ni en la mano. Esto implica en otra cosa que rechazar lo que es incorrecto y volver a lo que dice la Biblia. Si en el cielo adoraremos a Dios en el día que Él manda, en el 4º mandamiento. Si queremos nosotros también respetar el 4º mandamiento, ¿qué tenemos que hacer? Adorar a Dios en su día santo. Por eso Apocalipsis 22 dice el versículo 14, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Qué lindo poder estar allí, en la ciudad de Dios maravillosa. Pero ¿qué tenemos que hacer? Amar a Dios de todo corazón y guardar sus mandamientos. Y aquí están los mandamientos, la cita del 4º mandamiento: recuérdate del día sábado para santificarlo. Y en el cielo guardaremos ese día por la eternidad. Hoy debemos comenzar a ser fieles a Dios. Hoy debemos respetar los mandamientos de Dios. No te pierdas hoy la cita con Dios. El Señor, quiero repetir el primer texto que leímos hoy. Dice: y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dios te invita, mi querido amigo, a que abras la puerta de tu corazón, a que tú escuches el llamado de Dios y que tú te identifiques también con el sello, la señal de Dios. Y cuidado, porque la bestia, el 666, también tiene un sello que colocará en la frente la comprensión y en las manos la acción. Pero errado, que no adora a Dios, sino adora al hombre que hizo ese cambio, y esto Dios no lo acepta. Por eso, mi querido amigo, si te has equivocado, es tiempo de volver a hacer lo que es correcto y prepararnos para la cita con Dios. Practica ya hoy. Hoy Dios tiene una cita con nosotros, no solamente en la eternidad. Y hoy quiere bendecirte a ti y a tu hogar. Dedica el día correcto que habla la Santa Biblia y recibirás muy pronto la gloria del cielo. Estarás allí con Dios y para siempre adoraremos a Dios en el día que Él estableció, en esa cita que hace Dios para encontrarse con nosotros. Que Dios te bendiga. Inclina tu rostro y oremos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por tu amor para nosotros y gracias por revelarnos tantas cosas maravillosas de ese mundo futuro, donde tú tienes una cita especial para nosotros todos los meses y todos los sábados. Quieres encontrarte con nosotros para adorarte a ti, juntos aprender más de tus pies, Señor, verte a ti cara a cara. Señor, qué lindo será estar contigo para siempre. Señor, ayuda a nuestros amigos a poder comprender la importancia de este sello no de la bestia, equivocado, sino tuyo, Señor. Este sello el sábado, la señal, la marca que tú has dejado, Señor, que nos identifica como tus hijos, como que reconocemos como nuestro Creador, que es el sábado, el reconocimiento de la creación. Y Señor, que te adoramos a ti como tú te mereces y eres digno. Señor, perdona nuestros pecados. Si hemos fallado, perdónanos, Señor. Y ayúdanos a hacer tu voluntad y adorarte a ti cada día en nuestra vida. Y en manera especial en este tu día santo, los sábados. Lo pedimos todo y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo, hemos hoy concluido la conferencia número 13. Mañana tenemos la conferencia 14. Aprendiendo a los pies de Jesús. ¡Qué maravilloso será! No te pierdas la conferencia de mañana, la última conferencia de esta serie, El Mundo Futuro. Que Dios te bendiga. Te espero mañana.